Hay 15 detenidos, entre ellos varios funcionarios de seguridad del gobierno de Javier Duarte en Veracruz, por una investigación sobre desaparición forzada. Entre los detenidos, el director de la Fuerza Civil, la Policía Estatal Veracruzana en aquellos tiempos. Después de las narcomantas que aparecieron en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y Renato Sales insisten que aquí no hay exactamente cárteles. Hoy le vamos a dar a conocer el convenio entre Hacienda y Chihuahua que desató la disputa entre Corral y el gobierno federal, y va a ver las pocas condiciones con las que se dispersa el dinero en el país. ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Carlos Puch, esto es Milenio Televisión, son las 10 de la noche, la hora de las noticias, en este miércoles 7 de febrero del año 2018. Durante la administración de Javier Duarte, en Veracruz hubo 662 personas desaparecidas. Solo durante su mandato se encontraron 3 fosas clandestinas con 33 cuerpos. Esa es la herencia de desaparecidos de Javidú. La tarde de ayer fue detenido el exdirector de Fuerza Civil Veracruz, la Policía Estatal Veracruzana. Su nombre es Roberto González Mesa y fue detenido por desaparición forzada de personas. Milenio tuvo conocimiento de su detención y confirmó ya que con él hay otros 15 funcionarios de seguridad del gobierno de Duarte detenidos. Otros aún se buscan. González Mesa fue detenido en Playa del Carmen, en Quintana Roo, y trasladado a Coatepec, Veracruz, donde será presentado ante un juez. González Mesa dirigió Fuerza Civil Veracruz desde octubre de 2014 bajo la administración de Javier Duarte. Es militar con el rango de teniente de infantería. Antes de llegar a Veracruz fue miembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, en Culiacán, y de brigadas de Fuerzas Especiales en Tijuana e Iguala Guerrero. Lo estamos viendo ahorita en la pantalla. En 2008 se incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz hasta ser director de Fuerza Civil. En el currículum que aparecía en la página del gobierno de Veracruz, González Mesa decía que además de la dirección de Fuerza Civil continuaba con el mando de la Fuerza Especial y de Reacción, las compañías de Caballería, Marítima y Fuerza Estatal de Caminos, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, de la cual en aquel entonces era titular Arturo Bermúdez Zurita, responsable de operaciones policiales de alta relevancia. Bermúdez Zurita está en prisión hoy por ser uno de los miembros de la red delictiva de Javier Duarte. Milenio conoció que la investigación de la Fiscalía de Veracruz duró 1 año, 1 mes, y que entre ayer y hoy logró la detención de esos 15 funcionarios. ¿Me puedo equivocar? Pero esta sería la primera vez que un director de policía estatal es detenido por el delito de desaparición forzada. A lo largo de la noche, mañana, en el resto de las plataformas de Milenio, le daremos la información conforme la vayamos obteniendo. Lo que le podemos decir es que hoy está en el penal de Pacho Viejo. Le voy a enseñar en este momento las imágenes de cuando entró a Pacho Viejo el exdirector de la Policía Estatal de Veracruz, insisto, acusado de desaparición forzada. Si ponemos las imágenes, por favor. Hasta ahí, por favor. Sí. No, ya. Se espera que la primera audiencia frente al juez de control sea hoy en la noche, en algún momento. Estaba programada para las 9 de la noche, pero sabemos también que aún no empieza. Si pasa algo a lo largo de este noticiero o de los que siguen, se lo daremos a conocer. Hablando de violencia, de cárteles, de lo que aqueja al país, ayer, usted lo sabe, aquí en la Ciudad de México, por segundo día consecutivo apareció una manta con un mensaje, presuntamente firmada por el cártel Jalisco Nueva Generación, en el que se advertía de su presencia en la capital y amenazaba a las autoridades. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que la delegación Tláhuac es el único punto de la Ciudad de México donde se han detectado grupos de narcotráfico, y negó, una vez más, que exista presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en la capital del país. El único objetivo que se tiene en este momento que puede estar vinculado con temas de narcotráfico, modalidad narcomenudeo,
es Tláhuac. Hoy Tláhuac es el objetivo que sigue siendo punto de operación, de gabinete y por supuesto también de territorio. No hemos terminado ahí. El único punto en donde hoy la Federación está, digamos, en un esquema de trabajo y de inteligencia referido a temas de narcotráfico en relación con narcomenudeo, es Tláhuac y obviamente de manera focalizada objetivos que ya se tienen en este momento. Esta no es la primera vez que el jefe de gobierno minimiza la presencia de algún cártel en la Ciudad de México. En noviembre de 2015, Miguel Ángel Mancera aseguró que en la ciudad no había crimen organizado. En julio de 2017, cuando se llevó aquel operativo contra el cártel de Tláhuac, donde murió su líder, Felipe de Jesús Pérez Luna, Mancera dijo que era una organización delictiva amplia, violenta, de cobertura, que había rebasado a la delegación, pero no se trataba de un cártel. Esta es la historia de Miguel Ángel Mancera y los cárteles de la droga en la ciudad. Pero obviamente que cuando tienes un asunto, como fue el caso Narvarte, pues te vuelve a poner los focos de atención. En su momento el caso Heaven, etcétera. Yo creo que, pero de ahí a que pudieras pensar en que esté el crimen organizado en la ciudad y que tenga azorada la Ciudad de México, no lo veo yo así. La Ciudad de México es un centro en donde puede haber logística o donde puede haber reforzamientos financieros. Es precisamente los motivos que se han revelado de esta detención. Eso no es nuevo. Lo que nosotros estamos luchando y contra lo que estamos evitando a toda costa es que la Ciudad de México se pueda volver un centro de operación. Eso es diferente. Una organización delictiva amplia, violenta, de cobertura que había rebasado a la delegación Tláhuac. Desde mi punto de vista, no con todas las estructuras y el tamaño que tienen los que se denominan como cárteles, pero esa es una clasificación que solo corresponde al gobierno federal. Y hablando del gobierno federal, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, aseguró que no tiene certeza sobre la autenticidad de las mantas que aparecieron en la ciudad y que se ligan al cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso el comisionado apoyó a Mancera al decir que solo está clara la presencia de un grupo de la delincuencia organizada en la delegación Tláhuac. Y por lo que hace a las mantas que aparecieron recientemente en la ciudad, hay que decir que hay investigación en curso por parte de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Hasta este momento tenemos claro que existe un grupo de delincuencia organizada que actúa en Tláhuac y se sigue trabajando en lo que respecta a este grupo. No tenemos señales hasta este momento de la presencia operativa de este otro grupo al que se ha mencionado. En Acapulco, en Guerrero, fueron encontrados 3 cuerpos cerca de una camioneta incendiada. De acuerdo a las autoridades, fue por la madrugada cuando recibieron el reporte que un vehículo de transporte público se estaba incendiado, a lo que llamaron a los bomberos. Ahí llegaron los bomberos y se percataron que había 3 cuerpos mutilados cerca de la camioneta. Y en el municipio de Coyuca de Catalán, también en Guerrero, un enfrentamiento entre policías estatales y presuntos delincuentes dejó, como suele suceder, a 2 delincuentes muertos, o presuntos delincuentes. El vocero del grupo de coordinación, Roberto Álvarez Heredia, informó que el hecho ocurrió por la mañana, cuando los elementos realizaban un patrullaje y fueron agredidos, por lo que los policías repelieron la agresión. 2 de los agresores murieron, los demás huyeron. Sobre el caso de los 2 sacerdotes asesinados en Tasco, Guerrero, cuando viajaban en su camioneta después de un concierto, donde incluso de uno de ellos, pues lo que quería era como conocer a alguien para cantar, donde además se habían tomado fotos supuestamente con personas del crimen organizado. Hoy, el vocero de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Benito Cuenca Mayo, acusó a la Fiscalía General del Estado por relacionar, dijo, sin sustento, a uno de sus sacerdotes y por decir que había convivido con un grupo del crimen organizado. Que las declaraciones que hace el fiscal del Estado, Javier Ignacio Lea Pérez Peláez, son esencialmente ambiguas y consideramos que carecen de sustento. Por lo consiguiente, exigimos que, inciso A, las investigaciones sean objetivas, verídicas y apegadas conforme a derecho y a la verdad de los hechos.
En Tamaulipas, esta mañana hubo un enfrentamiento. De acuerdo a la vocería de seguridad de Tamaulipas, durante el enfrentamiento se reportó un lesionado. Además, aún se revisan los hospitales para saber si hay más que se hubieran trasladado por cuenta propia. Después de los hechos, las autoridades hallaron 2 vehículos incendiados, 7 más abandonados. Para precisar esto, como lo decía ahí, era Reynosa, que Tamaulipas es muy grande, es una vez más Reynosa. En Puebla, en el municipio de Los Reyes de Juárez, se registró hoy un incendio en una bodega que almacenaba combustible robado. Protección Civil informó que no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, como el almacén se encontraba cerca de una escuela, los padres de familia acudieron por sus hijos por temor a que el fuego se expandiera. Y en el municipio de Huachochi, Chihuahua, 5 cuerpos decapitados fueron abandonados fuera de una funeraria. De acuerdo a testigos, fue por la madrugada cuando 4 personas a bordo de una camioneta primero dejaron 2 cadáveres, tiempo después otro vehículo dejó 3 cuerpos más. Hasta el momento, solo 4 de ellos han sido identificados. Con toda la violencia que se vive en el país, el día de hoy la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que el año pasado 44% de las empresas a nivel nacional fueron víctimas de por lo menos un delito. La asesora económica de Coparmex, Viridiana Ríos, dijo que entre los delitos que más afectan a las empresas son extorsión, robo, homicidio, secuestro, cobro de derecho de piso. Además, detalló que algunos de los estados con mayor victimización son Tabasco, Guerrero y Quintana Roo. Viridiana Ríos informó que el 42% de sus socios han experimentado algún acto de corrupción. Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, dijo, son los que hoy presentan un foco rojo. Para cerrar nuestro ciclo de violencia, Minerva Bello. Minerva Bello fue madre de Everardo Rodríguez, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en aquella, la triste noche de Iguala. Minerva Bello murió hace unos días. Melissa del Pozo fue a su velorio. Un velorio que llegó antes de que Minerva supiera qué sucedió exactamente con su hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Yo siento que se la extraño porque siempre que llegaba era lo primero que ya llegué, mira, y todavía le dije que si quería cenar o algo, quería un vaso de leche, y sí se lo tomó. Y ya le quería que le sobaran los pies con alcohol, pues. Yo me fui para abajo, primero iba yo a empezar a cenar, cuando me fue a decir mi papá, pues que ya no podía respirar, pues, y yo cuando vine ya no la alcancé a ver. Ya cuando vine ya estaba, ya había fallecido. Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se fue antes de reencontrarse con su hijo. La noche del domingo, Minerva falleció a causa de un tumor cancerígeno que le detectaron hace poco tiempo y que no le fue atendido. Pues sí, me decía luego que tenía algunos malestares y nosotros solo la llevábamos al médico, pero en sí no sabíamos qué era lo que tenía, hasta que se agravó la situación cuando la internamos. Primero le hicieron estudios del tumor que tenía y de ahí nos dijeron que ya estaba muy avanzado y que se le había generado por muchas malpasadas, que no comía bien, pues. Luego, cuando andaba en las marchas o así. Familiares, vecinos y otros padres de estudiantes desaparecidos le dieron el adiós a Mine, como le llamaban. Ahí exigieron de nuevo la aparición de todos los estudiantes como Everardo, uno de los 7 hijos de Francisco Rodríguez, y Minerva Bello. Mi mamá siempre estuvo triste, siempre, porque pues ella y mi hermano tenían una comunicación como de muy amigos. Y es raro que los demás hermanos se acerquen, ¿no? Así tanto como ellos se acercaban. Yo creo por eso lo sintió tanto. Y pues sí, todo el tiempo estuvo triste, esperándolo.
Además de los Rodríguez Bello, otras 16 familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tienen familiares con alguna enfermedad grave, la mayoría relacionadas con diabetes, hipertensión y mala alimentación. Natividad de la Cruz, por ejemplo, madre de Emiliano Gaspar de la Cruz y vecina de la difunta Minerva en Omeapa, abandonó el movimiento por problemas en los pies y la espalda. Además, durante 2 años de ausencia en su casa, perdió parte de su magro patrimonio. 70 de sus pollos y 2 puercos que criaba para subsistir murieron. Su esposo continúa en las protestas que los padres organizan. Un dolor porque pues él llora mucho, entonces le pega un dolor en su por acá en su barriga. Entonces eso es lo que, pues yo mis pies y mi espalda, porque de tanto caminar, también se va a enfermar, se va a morir o algo va a pasar. ¿Por qué? Porque desesperación, te desesperas que no tienes tu hijo a tu lado, amaneces, entardeces, ya hay tantos años que ya está. Nunca, si no lo traigo a la tierra. Yo quiero a mi hijo bien. Por lo pronto, entre la tristeza y la desesperanza, la familia Rodríguez Bello no piensa abandonar la búsqueda de Berardo. Ella le preocupaba eso, que con quién se iban a quedar sus hijos, y ella se dio el derecho a que yo me hiciera cargo de ellos, por ser la mayor y porque igual dice que papá pues va a continuar en la marcha, va a seguir buscando, porque se lo prometió a mi mamá, porque es una promesa. Le digo, no, tú no te preocupes, tu hermano va a regresar. Le digo, yo no pierdo la fe en Dios, que él va a regresar. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, nuestra ronda de suspirantes. Y aquí está Alexandra Zapata, Rafa Pérez Gay. Vamos a hablar del famoso memo que causó la disputa entre Chihuahua y Hacienda. Se lo vamos a enseñar. Ahora volvemos. Que es el Seguro Popular, es algo que nos ayuda cuando estamos enfermos. Detectaron un pequeño soplo en el corazón y acudí al Seguro Popular y ya no teníamos que esperar tener dinero para hacerlo. Se cayó, se fracturó la pierna derecha, lo atendieron muy bien. El Seguro Popular nos ha ayudado bastante y a mucha gente, no solo a nosotros. Muchas gracias a los doctores. Hemos podido captar a los pacientes que jamás podrían haber podido llegar acá. Queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Se sienten muy fuertes. Pero les tenemos una noticia. Hasta los superhéroes se enferman. Cuídate, ve al doctor. Los doctores son buenos. Si eres hombre, cuídate. Febrero, mes de la salud del hombre, porque queremos que lo bueno siga contando. ISSSTE, Gobierno de la República. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. Arrancamos nuestro recorrido con los suspirantes. Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, estuvo en Colima. Ahí habló, entre otras cosas, de la violencia en el país. Janet López Ponce, ¿cómo estás? Ah, no, Janet López Ponce nos mandó el reporte porque ya venía de regreso. Janet. De gira por Colima, hoy el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador insistió en el llamado al gobierno federal para que se focalice en el tema de la inseguridad, que dijo incluso ya rebasa los niveles del sexenio anterior de Felipe Calderón. Dijo que muestra de esto son los sacerdotes asesinados y que las autoridades, reprochó, están vinculándolos de inmediato con el crimen organizado sin tener pruebas contundentes de ello. Así lo dijo. Inmediatamente después de que encuentran asesinado a los sacerdotes, empiezan a vincularlos con la delincuencia. ¿Sí?
son, independientemente de su actividad, de lo que hayan hecho, estamos hablando de seres humanos. O sea, ya cuando se llega a esos extremos de no respetar a un sacerdote, ya son síntomas de mucha descomposición social. Y bueno, cerró el día con humor, refiriéndose a aquellos que alguna vez hicieron famosa esta frase de que López Obrador era un peligro para México y que hoy están opinando lo contrario. Dijo que esto evidentemente es muestra de que están en periodo de campañas y que además él va a ganar la contienda. Pues fíjense, es que es como el mundo al revés. Para unos sigo siendo sectario, un peligro para México. Para otros ya me volví fresa, ya casi soy fifí, o ñoño. ¿Qué significa eso? Significa pues que estamos en temporada de elecciones y lo que se debe de procurar es no perder el sentido del humor. O sea, nosotros estamos bien y de buenas y ya voy a empezar a hacer así, miren. Amor y paz. Sonríe. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Janet López Ponce. Ahora me voy a Jalisco. Allá estuvo el precandidato de la Coalición por México al frente, Ricardo Anaya. Desde Lagos de Morena, mi compañera Selene Flores nos cuenta. Ahí sí está Selene Flores. Selene, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Hoy el precandidato de la Coalición por México al frente, Ricardo Anaya, visitó 2 municipios de los Altos de Jalisco. Desde este estado, Ricardo Anaya dijo que sería irresponsable hablar de que existe crimen organizado, delincuencia organizada en la Ciudad de México. Esto luego del hallazgo de las 2 narcomantas que fueron encontradas en la capital del país. Pese a que Ricardo Anaya ha sido frontal en acusar al gobierno federal de los problemas de delincuencia, esta vez Ricardo Anaya dijo que le toca a las autoridades determinar qué sucede en este asunto. Así lo dijo. Tengo más información sobre este asunto que la que ha sido difundida en los medios de comunicación y por supuesto mi respaldo al jefe de gobierno de la Ciudad de México, que está haciendo un trabajo serio, un trabajo muy importante en materia de seguridad en la ciudad. No, me parece que emitir una opinión a partir de una manta que aparece en una ciudad no es un asunto responsable. En todo caso deben de ser las autoridades competentes, con información fidedigna, con información verificada a partir de ejercicios de inteligencia, las que informen a la opinión pública. Mañana Ricardo Anaya estará en Guanajuato y nosotros estaremos muy pendientes de todas sus actividades. Muchísimas gracias, Selene. Selene está ya con Ricardo Anaya. Gracias, Selene. Muy buenas noches. En Nuevo León estuvo el precandidato del PRI, José Antonio Meade, y con él, como todas las noches, Abraham Reza. Abraham, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Durante la gira que llevó hoy José Antonio Meade en Monterrey, Nuevo León, propuso una agenda de 5 puntos con la cual dijo busca fortalecer las finanzas de las familias mexicanas. En esta agenda se incluye estabilizar las finanzas públicas y sanearlas para que el dinero rinda más, dijo. Como segundo punto, propone transformar a México en una plataforma logística global y no dependa únicamente de los tratados internacionales. Señaló como tercer punto que es importante impulsar mayores niveles de competitividad, además de que dijo hay que apoyar a los emprendedores y dar mayor inclusión a los mexicanos en temas de comercio. En este mismo encuentro, el precandidato dijo que el país, principalmente la Ciudad de México, está viviendo un brote de inseguridad, algo que se está viendo reflejado en a todo nivel nacional, Carlos. Hoy en Nuevo León estamos viendo que esos números vuelven a empezar a crecer. Vuelven a empezar a crecer homicidios, secuestros, extorsiones, robo en casa, habitación, fraude. Y eso nos obliga a redoblar esfuerzos. Ya en Nuevo León sabemos lo que pasa cuando se pierde la seguridad y todo el tiempo que toma retomarla. Eso quiere decir que tenemos que trabajar en Nuevo León, en el país, no solo en reforzar instituciones, sino en modificar una estrategia que se ha quedado corta.
Durante este encuentro con la militancia, el precandidato reiteró que él no tiene cola que le pisen. Y la ventaja, además, en un foro como el de hoy y en todo este espacio de pre-campaña, es que siendo el único candidato que no tiene ninguna explicación que dar porque tiene una hoja de servicio y una trayectoria honorable, eso me permite concentrarme en las propuestas. ¿A quién va dirigido el mensaje de redes, doctor? A todos los que tengan algo que explicar, en los que se ubican todos menos yo. Por lo pronto es la información, Carlos. Mañana el precandidato se reunirá con la militancia del partido Nueva Alianza aquí en Monterrey, Nuevo León, y más tarde viajará a Chihuahua. Muchísimas gracias, Abraham. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos, y muy buenas noches. Interesante, es lo dice José Antonio Meade, quedó corta la estrategia de seguridad. Queda corta la estrategia de seguridad. Me parece que empieza como a diferenciar lo que ha pasado estos 5 años. No es mala la declaración, después del día que le conté al principio de este noticiero. Los aspirantes independientes a una candidatura presidencial, Armando Ríos Peter y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, se reunieron hoy en la Ciudad de México, se tomaron un cafecito, miren, se dieron abrazos, besos, todo, ahí están las fotos, y luego, pues luego hablaron un poco. ¿De qué hablaron? Esto dijeron. Bueno, seguimos en esa visión. La intención de tener una plataforma común, pues es algo que nos permitiría tener una claridad frente a partidos que hay que mandar a rehabilitación. Sabemos que seguimos juntando firmas, yo ahorita me voy a chambear en eso. Todavía hacia el 19 de febrero seguiremos trabajando. No sé si sea viable o no. O sea, todavía no hemos acordado nada. Platicamos, cotorreamos y cada quien pagó su cuenta. Y no somos todavía candidatos. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional un artículo del Código Fiscal de la Federación que permitirá y seguirá permitiendo hacer públicas las listas de empresas fantasma. La verdad, le damos esta noticia porque el primer proyecto que habíamos conocido era que no se iban a poder hacer públicas las listas de las empresas fantasmas. Pero hoy, con el proyecto de Jorge Mario Pardo Rebolledo, se aseguró que dicho artículo no vulnera el derecho a la seguridad jurídica de las personas morales o empresas ni de contribuyentes individuales, por lo que el SAT podrá seguir publicando la lista de las denominadas empresas fantasmas, cuyo uso últimamente lo asociamos a defraudación fiscal, a esquemas de lavado de dinero, de desvío de recursos públicos y tantas otras cosas. La disputa entre el Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda tenía que ver con un convenio de asignación de recursos a los estados. Son convenios para el fortalecimiento financiero de los estados. Hoy, gracias a una petición de transparencia de abogados cercanos a la caravana de la dignidad de Javier Corral, sabemos, y los tenemos todos, que en 2017 se sumaron alrededor de 55 mil millones de pesos. Curiosamente, la Cámara de Diputados solo había aprobado para este ramo 3.200 millones de pesos para el 2017. Es decir, pues se pasaron unas 17 veces. Los convenios en todos los casos son un machoto que dicen exactamente lo mismo. Y dicen, los recursos son para el fortalecimiento financiero de los estados. Este que le estamos enseñando es el de 700 millones de pesos con Chihuahua. ¿Qué es exactamente fortalecimiento financiero? No se sabe porque no lo dice el convenio. Y por ejemplo, en otra cláusula se dice que podrán utilizarse para infraestructura, lo cual no parece asociarse con fortalecimiento financiero. El convenio obliga que por su carácter federal deben ser ejercidos en tiempo y forma los recursos, pero tampoco dice cuál es el tiempo o cuál es la forma. El convenio dice que la única responsabilidad sobre esos fondos es de los estados. La entidad federativa asume plenamente por sí misma, dice, los compromisos y responsabilidades vinculados con obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las acciones destinadas al fortalecimiento financiero, así como todo lo relativo a los procesos que comprendan justificación, ejecución, control, supervisión, comprobación, bla, 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 integración de libros blancos, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables. Eso dice el convenio de la discordia. Yo te doy el dinero, haz lo que quieras con él, pero luego tú eres responsable. Alexandra Zapata, tú que andas en asuntos de transparencia hace mucho tiempo, buenas noches, ¿cómo estás? Carlos, buenas noches. ¿Qué te pareció hoy que te mandé el convenio que consiguieron? Bueno, no te mandé los demás, son como 100 convenios exactamente igualitos con mandarte ese. ¿Qué te parece este convenio? Pues mira, Carlos, habla de un uso discrecional de recursos públicos en 3 vías. Ya mencionabas primero cómo la Cámara de Diputados aprueba un presupuesto para este ramo 23 y simplemente el Ejecutivo decide que va a ejercer una cantidad completamente distinta, muchísimas veces más grande de lo que está aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces,
Y esto es algo que ha estado ocurriendo sistemáticamente. Si vemos incluso los números de 2016, el ramo 23 tenía 146 mil millones de pesos aprobados, ejerció 74% más de lo aprobado y ellos solitos decidieron el monto total. Y como estos recursos se ejercen sin la aprobación previa de la Cámara de Diputados, termina siendo Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo Federal, quien decide a qué entidades se van estos recursos. ¿Y cuánto le da a cada entidad? ¿Y cuánto le da? Entonces, ahí vamos al segundo punto de discrecionalidad en este gasto. Es en el control político que tiene Secretaría de Hacienda en poder determinar a quién le da y cuánto le da. México Evalúa, Mariana Campos en México Evalúa ha hecho muchísimo análisis alrededor del ramo 23, este famosísimo ramo que permite el fondo de los moches, etcétera. Y si hacemos un análisis de cuánto reciben las entidades y lo comparamos, por ejemplo, con el número de habitantes que tiene cada estado, seguimos con algo que no se puede explicar. No hay ninguna relación. No hay ninguna relación, Carlos. Tenemos estados como Campeche, en donde el monto que se entrega a través del ramo 23 es de 1,288 pesos por habitante, mientras el monto en Guanajuato es 39 pesos. 1,200 contra 39, 36 ¿Pesos por habitante? Pesos por habitante. Yo quiero ser campechano. ¿Cómo se explica la decisión que toma Hacienda del manejo de estos recursos? Y en tercer lugar, y ya lo mencionabas, completamente discrecional en cómo se ejercen los recursos una vez que llegan a las arcas de los estados. El estado puede decidir pagar sueldos, puede decidir pagar prestaciones o también construir una obra de infraestructura. Todo entra dentro de esta caja negra de recursos públicos porque es el fondo más opaco, que no tiene reglas de operación, que no tiene lineamientos, en donde cada quien decide cómo va a gastar su dinero. Hay que aclararlo porque lo hemos dicho en esta mesa. Todo es legal. Sí. Es decir, el armado legal está ahí. Es un armado legal que favorece el Exacto. uso discrecional de recursos públicos. Porque cuando la primera cláusula dice el objeto es fortalecimiento financiero, ¿no? Pues yo sí me pregunto, yo no soy economista, pero ¿qué quiere decir eso cuando además la cláusula quinta dice, pero si lo usas para infraestructura, nada más pásame los contratos de las licitaciones? Infraestructura no debe ser fortalecimiento financiero, eso es para construir una casa, una carretera, un parque. Eso no fortalece financieramente a nadie, quiero pensar, ¿no? En la cancha de fortalecimiento financiero entra lo que cada gobernador decida y esto es aprobado, como bien dices, por la Cámara de Diputados, pasa por Hacienda. Evidentemente todo el mundo está de acuerdo con mantener este status quo en donde Hacienda tiene un control político monumental sobre las entidades. Y cuando vemos lo que está sucediendo en Chihuahua, claramente no estamos viendo un acompañamiento de otros gobernadores porque a ver quién se atreve a cuestionar a Hacienda que controla la lana discrecional. En los convenios a los que hoy tuvimos acceso, los que tenemos ahí, apenas estamos viendo sumando, por ejemplo, vimos CDMX, 3,500 millones de pesos. Así. Pues no está mal si entonces yo puedo de repente saber en qué me gasto 3,500 millones de pesos sin supervisión de mi asamblea, sin supervisión del gobierno federal. Claro, en el Estado de México hay 11,000, ¿no? Es decir, sí le fue mejor al Estado de México que a la Ciudad de México, ¿no? Sí, pero ni siquiera podemos juzgar si los recursos se gastaron de manera eficiente. No, porque a lo mejor se gastaron, ¿eh? Nadie está diciendo que se los robaron, ¿no? No, pero no sabemos si se gastaron eficientemente porque ni siquiera sabemos en qué se deberían de gastar. Si tú te puedes gastar algo en lo que quieras, gastártelo en lo que quieras es uso eficiente de los recursos. Fortalecimiento financiero. Entonces, si te dan 11,000 millones de pesos, quiere decir que tus finanzas deben estar muy fuertes. Ojalá estuviéramos viendo eso. Alexandra, un placer como siempre. Gracias, Carlos. Buenas Alexandra noches. Zapata. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, un hecho histórico hoy en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para defender a los Dreamers. Se lo contamos cuando regresemos. ¿Qué haces? Estoy viendo con qué amigos compartiré internet. Ah, claro, con AT&T puedes compartir tu plan de internet con quien tú quieras. Yo estoy ahí. Que no soy Bernie, soy Bernardo. Préstamelo. Con AT&T Compártelo recibe hasta 3 GB adicionales. Promoción por tiempo limitado.
en las áreas naturales protegidas, como es aquí en la región Selva Lacandona, hay proyectos productivos. Esto permite que las comunidades tengan diferentes fuentes de ingresos, diferentes fuentes de empleo. Se genera un empleo para beneficiar, para no salir a vender artesanía. Entre todos ayudamos a conservar para seguir rescatando este lugar y que no se pierda. Estamos cuidando todo. Si no lo cuidamos, se va a acabar. Sin el trabajo de todo el apoyo del gobierno sería un poco difícil porque esta región es muy extensa y se necesitan muchas manos. Queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. El IMSS cumple 75 años que no se miden en tiempo, se miden en logros. 75 años que cuentan. Ahora es más moderno con trámites digitales. Con 12 nuevos hospitales y 40 unidades médicas. Por primera vez en nuestra historia tenemos finanzas sanas. Hay IMSS por muchos años más. Para 74 millones de derechohabientes. Porque queremos que lo bueno siga contando. El IMSS es y seguirá siendo el seguro de México. Instituto Mexicano del Seguro Social, Gobierno de la República. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. En Estados Unidos, hoy los líderes del Senado llegaron a un acuerdo bipartidista en el que aprobaron un financiamiento de $300 mil millones para programas nacionales, para la defensa nacional, dejando de lado la discusión sobre reforma migratoria y la situación de los Dreamers. Esto llegó a la Cámara de Representantes. Ahí, la líder de los demócratas, Nancy Pelosi, se opuso al acuerdo del Senado, tomó la tribuna durante 8 horas y 7 minutos. Pelosi habló sobre los Dreamers, leyó historias de jóvenes inmigrantes. Mañana vence el plazo para que los legisladores lleguen a un acuerdo sobre el presupuesto y el gobierno no cierre por segunda ocasión. Esto que hizo Nancy Pelosi hoy es histórico. Nadie había hablado tanto tiempo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos hasta hoy. Mr. Speaker, this debate is an utter waste of time. Every day, courageous, patriotic dreamers lose their status. Every day, the American dream slips further out of reach. As members of Congress, we have a moral responsibility to act now to protect dreamers who are the pride of our nation and are American in every way, but on paper. So I use this occasion as opposing this bill to speak further about social justice in America. Came here to make sure that everyone who follows Congress knows the stories of these dreamers and how consistent they are with the aspirations of our founders, how proud our founders would be of the aspirations of these young people. With that, though, again, I thank the staff of the House of Representatives, the various speakers of the House who have been up there with such courtesy. He smiled. But most of all, let us thank and acknowledge the dreamers for their courage, their optimism, their inspiration to make America more American. Thank you, my friends. Tiene 77 años la líder de los demócratas allá en la Cámara de Representantes. De ahí me voy a Venezuela. Hoy el presidente Nicolás Maduro firmó el acuerdo de paz que se realizó en República Dominicana con la oposición. Maduro aseguró que él cree en el diálogo y la paz, eso dijo, y llamó a la oposición a volver a la mesa de diálogo. Recordemos, la conversación finalizó después de la muerte del piloto Oscar Pérez. He hecho más de 400 llamados al diálogo. Creo en el diálogo, creo en la paz. Y si creo en el diálogo y creo en la palabra es porque creo en el futuro. Y dejo abiertos mis brazos para que quiera hablar hoy, mañana o cuando quieran. Estoy dispuesto a seguir conversando con la oposición venezolana en República Dominicana el día que ellos estén dispuestos y que rompan las amarras con el imperio norteamericano y empiecen a pensar con cabeza propia. Aquí está Jime. Hola, Jime.
Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿De qué me vas a contar hoy? Muy buenas noches. El día de hoy estamos aquí particularmente porque ya es momento de hablar más seriamente sobre Irving el Chucky Lozano. El delantero mexicano marcó una vez más la diferencia con el PSV en la liga holandesa tras marcar hoy el solitario gol que le dio la victoria a su equipo sobre el Excelsior en la jornada 22. Llega con esto a 13 tantos que lo consolidan no solo como el líder de goleo en solitario, sino que lo empatan con los 13 tantos que hizo Javier Hernández en su primera temporada en la Premier League con el Manchester United. Ahora, si bien para alcanzar el récord total de goles anotados en el primer año de un mexicano en el viejo continente que ostentan Chicharito y Luis García con 20 goles, cabe destacar que el Chucky es titular indiscutible, estrella de la liga holandesa y que cuenta con mejor marca de asistencias, lo que ha ayudado obviamente al PSV a seguir líder con 7 puntos sobre el Ajax. Sus 13 goles superan los 6 que lleva Javier Hernández en el West Ham y los 2 de Raúl Jiménez, por ejemplo, en el Benfica, ambos centros delanteros y además el Chucky Lozano es un extremo, ni siquiera es un centro delantero, es decir, no es un 9. Aquí estamos viendo entonces sus números con el PSV esta temporada, 9 asistencias. Javier Hernández en su primer temporada con el Manchester United tuvo apenas 2 asistencias. 13 goles, exacto, ya lo empató y lo que resta todavía. Y esto es solo en la liga, porque con Copa son 15 goles. Ahí tenía un comparativo, Carlos, porque obviamente guardando proporciones, con reservas, se le ha comparado con la... con el debut que tuvieron Ronaldo. Bueno, no, con su debut, porque exacto, Ronaldo empezó en la liga holandesa también, ¿no? Exacto, en Europa empezó con el PSV, ahí estamos viendo en la 94-95, 33 partidos, 30 goles en la liga, en total 36 partidos, 35 goles. Otro brasileño, también, Romario, centro delantero también, empezó en el PSV y también se fue de ahí al Barcelona. En la 88-89 estuvo 5 temporadas, hizo 34 partidos, 26 goles en total, pero bueno, en cuestión de liga, pues los números no están tan alejados de lo que puede llegar a lograr el Chucky Lozano. Y por último, la comparación con Javier Chicharito Hernández. En 2010-2011 fue que llegó con el Manchester United, hizo 13 goles, como te digo, ya lo empató en 27 partidos, pero bueno, en total, considerando que el Manchester United competía en Champions League, en la Copa, y el PSV pues no está en Champions League. El PSV no tiene Europa, no está en la UEFA tampoco, ¿verdad? En estos momentos solo tiene Copa y... Ahora... No, ni Copa, ya quedaron eliminados. Ya quedaron. Entonces, digamos, a ver, lo único que... Mi única queja con el Chucky es que le digamos el Chucky. Ok, no, o sea, le decimos Irving Lozano. Entonces. Irving Lozano, Chucky. Así es. Porque simple. Esto lo que importa mucho, porque para eso sirve el PSV, es que le van a llegar ofertas en el verano, ¿eh? Ahora, hay dos cosas, justo a ese tema vamos, hay dos cosas que pueden preocupar al equipo de Juan Carlos Osorio y la selección mexicana. Una es que se lesione de cara a un mundial, esperemos que no suceda, y la otra Por Dios, ¿qué cosas dices? Es que pierda los pies de la tierra. ¿Por qué? Porque estos rumores están desde el semestre pasado en la prensa inglesa, tanto como holandesa, de que ya están grandes clubes de la Premier League vigilando al Chucky Lozano, siguiendo su desempeño. Obviamente va a despertar el interés. Es el goleador de la liga holandesa. Porque ciertamente la liga holandesa se ha vuelto un poco eso, ¿no? Donde llegan estrellas de otros países y ahí empiezan, hacen un año, un par de años, y de ahí brincan España, Italia, a Inglaterra, ¿no? Así es. Hay que recordar que aparte Irving llega al PSV porque también estaban Andrés Guardado y Héctor Moreno, que lo convencen de esta manera. Después ellos parten del PSV y él se queda como la gran estrella. Así que no sé cómo nos va a ir en Rusia. Pero que sea titular. Eso va a ser. Irving va a ser nuestra estrella en Rusia, cualquier cosa que pase. Esperemos. Aunque solo en 3 partidos. Gracias, Gilde. Buenas noches. Buenas noches a usted por haberme acompañado el día de hoy. Lo espero mañana aquí a las 10 de la noche. Quédese con nosotros en milenio.com. Mañana tempranito en el impreso. Que le vaya muy bien.